Problema. Bueno, la idea era charlar un poquito durante 2 domingos en torno a la idea de misión, que es un término que lo consideramos obviamente central en la vida de la Iglesia, ¿no? Pero a veces lo usamos y no sabemos bien de dónde viene, qué quiere decir y qué connotaciones tiene. Entonces vamos a ver hasta dónde nos da hoy el tiempo, si no seguimos el domingo que viene, sobre esta confluencia, como ponemos en el título, de una misión que es desafío, por un lado, al mismo tiempo mandato, pero que es un desafío, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y voy a empezar con una pregunta a los y las estudiosas de la Biblia. Creo que lo expolié un poco porque salió algo ahí, así que por ahí Domingo lo vio. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia la palabra misión? Tal vez ustedes hayan escuchado la palabra misión o comisión en los títulos, por ejemplo, la misión de los 12 o la misión de los 70, ¿no? Pero están puestos en el título, no en el texto bíblico. Así que en el texto bíblico no aparece ninguna vez. En el título de la Biblia. En el título que ponen frente a cada párrafo. ¿Viste? Cuando empieza un párrafo, dice la parábola del hijo pródigo, parábola del buen sembrador. Entonces, esos títulos no fueron puestos por el que escribió originalmente. Entonces, ¿qué palabras encontramos en la Biblia que pueden significar o quieren significar o hoy entendemos nosotros como misión? No hay una sola. Por eso, la Biblia es mucho más rico, la terminología, porque se dice la tarea de la Iglesia a través de distintas palabras. Por ejemplo, hoy podemos pasar al segundo. Bueno, al próximo. Muy bien, a ver. Una es testimonio, ahí está. Pero encontramos 191 veces la palabra testimonio, que, como varias veces se ha mencionado, hola. ¿Qué tal? La palabra en griego de testimonio es martureo. ¿Le suena? Mártir. O sea que la palabra testimonio, que es justamente ya dar a conocer el mensaje de las buenas nuevas, significa ser testigo y al mismo tiempo mártir, que en griego era una sola palabra, como para tener idea del peso que tiene ser testigo de Jesús en esa época, ¿no? No era moco de pavo, digamos, iba la vida. Por eso eligieron esta palabra, martureo, ser testigo y ser mártir. La otra es evangelizomai, que suena fácil, que es anunciar las buenas nuevas, ¿no? Anunciar buenas noticias es evangelizar. Eso se usa también en la Biblia y forma parte de la gran tarea de la iglesia primitiva. La acción colectiva de los apóstoles y la iglesia en general, ¿no? Son testigos y anunciar buenas nuevas. Recordamos que este término es la que se usó también con la anunciación del ángel a María, ¿no? Les trae buenas noticias de gran gozo. Se usa justamente la palabra evangelizar.
yo los estoy evangelizando, o sea, les traigo unas buenas noticias. Pasamos a la otra. Entonces, el término más cercano en su sentido a la palabra misión que usa el Nuevo Testamento es también envío o enviado o enviar, que es apostelo o apostolein, que es apóstol o apostolado, ¿no? O sea, el apóstol a su vez es testigo, ¿no? Junta todo. El apóstol es testigo y al mismo tiempo lleva la palabra, las buenas noticias. Y aquí está el texto de Mateo, ¿no? He aquí, yo os envío, se usa la palabra justamente apostolein. Yo los apostolo a ser ovejas en medio de lobos, ¿no? Los envío a ser ovejas en medio de lobos. Entonces, vamos viendo que en el Nuevo Testamento la palabra envío, apostolado, que más o menos significan en griego lo mismo, ¿no? Testimonio, marturía y anunciar las buenas noticias, evangelizomai, tienen todas el sentido que hoy le damos a la palabra misión, ¿no? O sea, enriquece mucho más, como después vamos a ir viendo cuando vamos desmenuzando un poco lo que significa todo esto en manos de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo manejamos estos envíos, este contenido de la tarea que tiene la Iglesia por delante? Podemos pasar a la otra, y aquí vemos un poco el término misión en sus orígenes, de dónde nace la palabra misión. Por eso tenemos que tener un poco de cuidado, porque la misión, palabra misión, que viene del latín, que missio, mitere, missus, significa justamente cumplir una tarea y nace en el ejército romano. Es una palabra militar, de envío a cumplir una misión militar, ¿no? Entonces ya podemos ir preguntándonos por qué pasó una palabra militar a ser usada en la iglesia, ¿no? Teniendo otras palabras como venían en el Nuevo Testamento. Y entonces el término religioso, como en el contexto religioso, fue usado por primera vez por la iglesia para la tarea de los jesuitas, ¿no? Entonces no es casualidad. ¿Por qué? Porque los jesuitas fue una orden que tenía características militares también, ¿no? Y que se creó hacia fines del siglo XVI. ¿Qué había pasado en el siglo XVI? La Reforma. Entonces, después de varias décadas de reforma, la Iglesia Católica empieza a rearmar sus filas y a planificar una contrarreforma, ¿no? De ahí que se organiza el sínodo de Trento. En Trento se planifica cómo contrarrestar las ideas de la reforma que estaban haciendo estragos, digamos, en Europa. Y entonces una de las ideas que ponen en práctica es crear una orden muy calificada intelectualmente, teológicamente y militarmente para contrarrestar. ¿Se acuerdan ustedes que en estos siglos, hasta por lo menos el siglo XVII incluido, las cosas religiosas se arreglaban discutiendo, pero al mismo tiempo peleando, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, el siglo XVII fue el siglo de las grandes guerras religiosas, ¿no? Y ahí no eran simposios solamente de teólogos, sino teología y lanzas y caballos. Entonces, los jesuitas fueron creados para contrarrestar las ideas de la Reforma. Y fueron también los que vinieron a América,
¿no? En la evangelización y conquista de América. Por lo tanto, los jesuitas tenían una misión. Ahí, a partir de ahí, la palabra misión empezó a usarse dentro de la Iglesia como reemplazo de todas las otras riquísimas palabras en griego que el Nuevo Testamento aplicó a la tarea de la Iglesia en general, ¿no? Y está íntimamente relacionada a la expansión territorial, ¿no? ¿Perdón? Justamente, la expansión territorial, ir hacia otros lugares, una tarea transcultural, ¿no? Y muchas veces con contenido colonial, ¿no? La misma colonización implicaba viajar a países distantes para subyugar, para conquistar a paganos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la verdad y vamos a dársela a aquellos que no la tienen, ¿no? Y acá vale la pena, claro, detenernos un poquito, porque nosotros pensamos siempre en la conquista de América con la Iglesia Católica, enviando junto con el Evangelio los intereses económicos y políticos de la corona española. Pero, unos siglos después, lo mismo sucede con el protestantismo, ¿no? El siglo XVIII, fines del XVII, principio del XVIII prácticamente, cuando comienza la idea de que el protestantismo lo que tenía para dar al mundo no solamente era el Evangelio, sino también la idea de progreso, ¿no? Progreso industrial, y junto con el progreso y el Evangelio iban las normas, los valores culturales de los países que iban a evangelizar. Por lo tanto, misión y colonización en el sentido más directo de la palabra se fue fusionando en una sola cosa, ¿no? Yo recuerdo la evangelización, misión de las iglesias protestantes en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Fines del siglo XIX, 1890, Estados Unidos ya estaba en plena expansión, estaba negociando los territorios de Arizona, tomándosela a México la parte de Texas, ya se había expandido más hacia el oeste, y se entabla la guerra famosa, la guerra americana-española, que toma los territorios de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Los anexa. Y en Puerto Rico hay un libro muy crítico sobre eso, que relata que junto con las filas, digamos, militares que estaban tomando la isla de Puerto Rico, detrás iban los representantes de las iglesias protestantes para, a medida que iban tomando militarmente los territorios, se repartían las zonas en que iban a quedar las iglesias. Por eso está muy marcado en Puerto Rico qué zonas son metodistas, qué zonas son episcopales, qué zonas son presbiterianas, ¿no? Porque vino como respuesta, o sea, acción directa de la colonización militar. Entonces las iglesias eran una sola con el proyecto de expansión territorial. No es que iban ahí porque, mirá lo que les hicieron, venimos nosotros a ayudarlos ahora. No, era parte. Ustedes van, dividen
abren el territorio, nosotros vamos y evangelizamos. Entonces, como había muchas iglesias, se pusieron en una mesa y decir, bueno, a vos te toca la parte oriental, a mí la central, a otro la occidental. Eso como una muestra de las otras muchas cosas que sucedieron. Por ejemplo, acá, en nuestra historia del metodismo en Argentina, o en el Río de la Plata, hay páginas muy gloriosas de tareas que se han hecho y personajes que fueron pilares en la misión de la Iglesia. Pero si uno que tiene mala costumbre de hurgar en los archivos y buscar un poco más atrás, se da cuenta que los mismos que hicieron grandes tareas, ¿no? Eran figuras muy contradictorias, ¿no? Un poco como Sarmiento, ¿no? La época de Sarmiento, que tiene una parte de gran civilizador en la educación, pero una parte muy racista, ¿no? Sarmiento, la sangre de caucho no sirve más que para tirarla a la tierra. Bueno, ese pensamiento no venía de un repollo, sino que lo tomaba, él admiraba el progreso del mundo anglosajón, ¿no? Y entonces el mundo anglosajón venía con tres cosas, ¿no? Y él despreciaba otro mundo que tenía otras tres cosas. El mundo anglosajón venía con la raza, la herencia de raza anglosajona, venía con los valores del progreso que habían dado resultados en Estados Unidos y con los valores del evangelio protestante. Y él se encontraba con que era heredero a disgusto de una raza latina española atrasada y con una religión católica. Entonces, raza, programa económico y religión era lo mismo, tanto para lo que era beneficioso, que era el mundo anglosajón con el progreso y el protestantismo, y el mundo latino hispano con el atraso y el catolicismo. Eso fue realmente muy pernicioso. Por eso cuando los misioneros metodistas, y no metodistas solamente, sino de casi todas las iglesias que estaban presentes en el siglo XIX acá, básicamente anglicanos, presbiterianos, metodistas, tenían esa premisa, ¿no? Entonces, hay algunas páginas de algunos misioneros, como Thomas Wood, por ejemplo, que hizo una tarea enorme en Rosario, que originó toda la movida educativa en Rosario, pero también tiene esa idea, ¿no? Que en contra, él tiene algunas páginas escritas en contra de el espíritu hispánico, ¿no? El espíritu hispánico latino. Entonces, o sea, en su valija, digamos, traía todo junto, ¿no? Su prejuicio de raza, su idea de progreso y su idea religiosa. Y ahí es donde se fortaleció la idea de misión, ¿no? La misión era algo en conjunto que venía no solamente a traer el evangelio, sino a traer los valores de una sociedad distinta y con grandes prejuicios raciales, ¿no? Y eso, bueno, duró por mucho tiempo e impregnó muchas actitudes de nuestras iglesias, ¿no? Si bien después el metodismo logró romperlo, un poco a la fuerza, porque ustedes se acuerdan que una de las ideales de poblamiento de Argentina que tuvo Sarmiento, que fue una tarea política muy importante que hizo en Europa, de
propagandizar la Argentina como el destino ideal de la inmigración europea del norte. Él hizo mucha propaganda en países del norte para venir, tener colonias, como sucedió en parte. Si ustedes ven la distribución de tierras que hay en La Pampa, por ejemplo, que hay grandes latifundios, ¿no? Y cómo está repartida la tierra en la parte media de Santa Fe o Entre Ríos, esas zonas fueron productos de primeros inmigrantes a mediados del siglo XIX, 1860, por ahí, las primeras inmigraciones que venían a hacer colonias. Entonces, pequeños territorios, y se podían asentar y el gobierno le daba posibilidades de desarrollar allí su tarea. Esa era la idea que tenía Sarmiento para toda la Argentina. Lo que pasa es que después, la gran ola inmigratoria en 1880, dejaron de venir de los países escandinavos o de Inglaterra, ya no venía nadie de Inglaterra, y vinieron nuestros abuelos, ¿no? Italianos y españoles la mayoría. Entonces Sarmiento, que esperaba rubios de ojos azules trayendo el progreso del norte de Europa, vino los españoles italianos, y ahí tuvieron el metodismo, por ejemplo, se tuvo que, digamos, tragar, porque si bien tenían el ideal del progreso anglosajón, hacia fines del siglo XIX, casi el 80-90% de la membresía metodista era primera o segunda generación de inmigrantes italianos o españoles, ¿no? Así que tuvieron que amoldarse un poco a la realidad. Sin embargo, lo seguían teniendo como ideal, ¿no? La misión. Por eso, acá viene la idea de que la misión quedó pegada a la idea de una tarea que se va a hacer a un lado y queda establecido, ¿no? Entonces se habla como un evento de expansión territorial, o también a un local en donde hubo misión. De ahí la misión de La Boca, que era conocida de esa manera, ¿no? Porque vino de otro centro a crearse ahí, y ahí quedó como misión. Y los misioneros. El impacto de los misioneros en el metodismo argentino duró, yo diría, hasta más o menos la década de 40. Los más memoriosos en años, pero a tal punto de una admiración. Realmente eran los que traían un poco la verdad, ¿no? Nosotros había que ir al pie para recibir la verdad un poco revelada que traían los misioneros. Esto cambió cuando cambió de mentalidad la Iglesia Metodista en Estados Unidos, que dijeron no vamos a enseñar, vamos a aprender la realidad latinoamericana. Pero eso pasó en la década del 60, cuando ya las cosas estaban distintas, ¿no? Antes venían a decirle, che, ustedes atrasados, hagan esto de esta manera. Y por eso muchas iglesias tenían a los pastores nacionales, les costó mucho abrirse paso frente a la imagen del misionero, ¿no? Siempre me contaba, esto pasó hace 30 años, un compañero, un colega, que un día llega una mujer a la iglesia y dice, quiero hablar con el pastor. Y él le dice, soy yo el pastor, ¿no? Chiquito, medio moreno. ¿Usted es el pastor? Sí. Yo esperaba una persona más mayor, más alta, rubia, todos los parámetros que tenía. Y eso tiene que ver justamente por la idea impregnada que las iglesias de misión, la iglesia metodista es considerada como una iglesia de misión, justamente por eso, quedó impregnada por muchas décadas, y con la cual hay que
trabajar mucho para sacarse esa idea, ¿no? Y lo peor de todo, como vamos a ir viendo después, no sé cómo estamos en tiempo. Menos 20. Como vamos a ir viendo después, lo peor es que la idea de misión siempre se pensó como algo afuera y no como algo cercano. Entonces, ¿no? Entonces la tarea de la iglesia local nunca se pensó como su trabajo es misión. Porque justamente la idea de misión era algo transcultural, ir con los tobas o ir al África, ¿no? Y aprenderse un idioma y ponerse en cultura y prepararse para el choque transcultural, ¿no? Y lo que aparece es un divorcio entre esa idea de misión hacia afuera y la iglesia local, ¿no? Entonces no se considera misión lo que sucede en la iglesia local, por lo menos hace unas décadas, ¿no? Claro, había que irse. Entonces, si pasamos a la otra, frente a esto, en el siglo XIX y principio del XX nos encontramos con dos problemas en torno al tema de la misión, ¿no? Esto que acabamos de decir, el término misión solamente como expansión territorial y cargada con un contenido colonialista, de despreciar los valores propios y esperarlo de lo que viene de afuera, y lo que empezó a generarse como contrapropuesta es empezar a hablar de la misión de la iglesia o la misión es la misión de Dios, ¿no? Y vamos a ver si podemos avanzar un poco en estas dos cosas. En cuanto al tema de expansión territorial, ya hablamos un poco. Al pensar como la misión como tarea de la iglesia y no de Dios, pasaba lo que sucedió que comentábamos recién, ¿no? La idea de misión de la iglesia es usar el término desconectado de la tarea de las iglesias en sus lugares de origen, ¿no? Se usaba como expresión de una acción especial de expansión transcultural y el accionar de la iglesia como escindido entre su accionar en tierras lejanas, que sería la misión, y su tarea inmediata, que sería testimonio, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es testimonio, lo que se hace hacia afuera es misión, ¿no? Separando las dos cosas. Y el comprender la misión como de Dios y no de la iglesia ayudará a eliminar esta falsa dicotomía, como vamos a ver después. El testimonio de la iglesia es su misión, ¿no? Lo que la iglesia testimonia es lo que es la misión que está llevando a cabo. Entonces, no están separadas. La connotación de salir, que tenía el concepto de misión, será aplicada ahora ya no solo para salir hacia tierras lejanas, sino salir de los templos, salir de pastorales de mantenimiento, para ser misioneros en los propios lugares donde las iglesias se encuentran. Esto es fundamental, se va dando en la década de los 70, cuando empieza a ser cuestionada la idea de misión con esta carga tan negativa que hubo en el pasado, y se empieza a pensar en misión junto con el testimonio cotidiano de la iglesia local, ¿no? Entonces, ya la tarea de misión no era tanto irse a África, sino a animarse a salir de los templos y salir al barrio, ¿no? Y ahí entonces ser testigo, ser apóstol, ser evangelizador en los términos, ¿no? Ir a las villas. Claro, bueno, eso empieza a tomar forma en ese momento. Pero justamente la idea de que la misión no la tiene en las manos la iglesia, ¿no? El siglo XIX y el XX estuvieron marcados por un gran
optimismo en el progreso humano, ¿no? Con todo el tema del positivismo que venía del siglo XIX, como el ser humano como la cúspide de la creación, como que todo le era posible, el progreso ilimitado, la idea de progreso ilimitado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, a mediados del siglo XIX ya estaba el ferrocarril, ¿no? Y lo que le dio la gran expansión, posibilidad de conectar las dos costas. Entonces, a partir de ahí, el progreso, el ser humano era la cúspide del progreso y era ilimitado. Después pasaron cosas, como diría algún amigo, ¿no? En el medio pasaron cosas. Cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, ahí empezaron a pensar, y tal vez no era tan así como dijimos, ¿no? El progreso no era ilimitado y hay otros factores que empiezan a intervenir. Entonces, esta idea del ser humano como cúspide del progreso y un progreso ilimitado entró en tela de juicio. Pero en este marco, la misión era una causa de iglesias nacionales, ¿no? La iglesia en Europa, por ejemplo, las iglesias de Francia, el ir a hacer misión no era solamente ir a hacer misión como iglesia, sino como país, ¿no? Y lo mismo las iglesias inglesas. La presencia de Inglaterra todavía en islas del Caribe tiene que ver con eso, ¿no? Ahí fueron misiones anglicanas, pero al mismo tiempo avaladas por la corona, ¿no? No muy distinto a lo que sucedió entre España y América Latina. ¿Eh? Claro, claro. Entonces, evangelización y valores culturales eran básicamente lo mismo. La misión era una tarea de la iglesia, entonces la iglesia modelaba, cada iglesia modela a su criterio cómo debe, el formato de los que tienen que ser evangelizados, ¿no? La idea sería, Dios encarga la tarea a la iglesia y ésta hace lo que le parece mejor. Ahora la pregunta es, ¿mejor para quién? Generalmente para la iglesia, ¿no? Hay un librito muy lindo de Lalit de Piné y Baldo Villalpando, hicieron una investigación, no, perdón, ahí me equivoco. Sí, sobre iglesias de trasplante, iglesia de misión, ¿no? Y cómo veían especialmente las iglesias pentecostales, los evangelizados en la iglesia pentecostales, cuáles eran las demostraciones de su ser convertido, ¿no? Y entonces, ¿cuál era? Un campesino o un pueblo indígena del norte se convierte al cristianismo. ¿Y cómo se ve? ¿Eh? Se ve lo primero que hace es comprarse un traje y corbata. Y la otra es ponerse una Biblia bajo el brazo, ¿no? ¿Por qué? Porque era el modelo del misionero, ¿no? Y ahí se ve muy claro cómo se funden el Evangelio y los valores culturales, ¿no? Con todos los prejuicios que eso puede traer. Entonces, la idea, esto va permeando la idea de misión y hay discusiones. Y, a ver, pasamos a la otra. En una conferencia misionera en Alemania, en 1952, en Villingen, se empieza a hablar por primera vez de la Missio Dei, ¿no? La misión de Dios y no de la iglesia. Porque vamos a ver cómo de esta manera, al comprender que la iglesia es de Dios y no de la iglesia, se rompe ese matrimonio, digamos, tóxico entre los intereses de la iglesia y el evangelio que lleva, ¿no? Porque justamente la misión traspasa los intereses de la iglesia.
se va logrando un cambio de perspectiva. Ya no se parte de la iglesia como centro de expansión, de atracción o como actor de movimiento de conversión, sino que la misma iglesia se ubica e integra dentro de un movimiento más amplio, ¿no? Y universal, la misión de Dios para el mundo. O sea, la misión es de Dios. Y las iglesias lo que pueden hacer, si quieren, es enmarcarse dentro de ese movimiento de misión que Dios tiene para el mundo, ¿no? Entonces ya no es la tarea de la iglesia metodista, la tarea de la iglesia presbiteriana, la tarea de la iglesia bautista, no, es la iglesia, la misión de Dios. Y entonces eso trae consecuencias mucho más desafiantes. Por eso hablamos desafío y dinámica en el título de la charla, ¿no? Moltmann, que es un teólogo protestante alemán contemporáneo, falleció hace poco, sí, Jürgen Moltmann decía, entender teológicamente la iglesia misionera en el horizonte mundial es entenderla en el horizonte de la missio Dei, ¿no? En la misión de Dios. La misión abarca todas las actividades que sirven para liberar al ser humano de su esclavitud en presencia del Dios que viene, desde la necesidad económica hasta el abandono de Dios y la necesidad espiritual. Todo lo que es sociedad, todo lo que es humano, le importa a la missio Dei, ¿no? Entonces, ahí empiezan ciertas limitaciones con la idea que había de misión cuando uno piensa la misión como de la iglesia, ¿no? Yo poseo la misión y la trabajo como yo quiero. No, en realidad la misión es de Dios, ¿no? Entonces, uno se puede plegar a esa misión abarcativa de Dios o seguir haciendo la suya, pero entonces va a tener posibilidades de replanteárselo si está bien o no lo que está haciendo. La missio Dei sale de Dios y va más allá de la iglesia, ¿no? Esta alcanza su meta en la culminación de la creación de Dios. O sea, lo que implica entender la misión de Dios y no de la iglesia es que justamente a Dios le importa el mundo, la creación. Y eso tiene que ver con la tarea que va más allá de las puertas de la iglesia. Es más, puede haber misión que está haciendo Dios y que la iglesia no lo está haciendo, ¿no? Y Dios puede tomar otras herramientas para llevar adelante su misión, ¿no? Y esto es viejo. Hasta en el Antiguo Testamento vemos cómo la voluntad de Dios se expresó a través de un rey extranjero, ¿no? Como Ciro, no les permite a los judíos que estaban en Babilonia a volver, ¿no? Aún el enemigo puede estar funcionando como herramienta de Dios. Entonces, esto pone a la iglesia en su lugar, ¿no? Mirar así la misión de Dios a través de la iglesia y no al revés, ¿no? Ayuda a que la iglesia sea, primero, sea más humilde y segundo, evitar atrocidades como hubo en los siglos anteriores, en que en nombre de Dios se realizaron las más grandes atrocidades, ¿no? Entonces, si la misión es de Dios y no de nosotros, vamos a tener que tener cuidado de cómo realizamos esa tarea. ¿Qué significa ser testigos, mártires, evangelizadores, apóstoles, de una misión que no es nuestra, ¿no? Que va más allá del templo y que le importa cosas que a nosotros la dábamos como prioritarias y de repente para Dios no, ¿no? Va más allá. ¿Cuántas veces hay tareas que la iglesia apoya pero van en contra, por ejemplo, de la preservación de la creación, ¿no? Entonces, la misión de Dios empuja a la iglesia a ir más allá de la misma comprensión propia de lo que tenía como iglesia. Porque en definitiva, la misión no trata de expandir la iglesia,
sino el reino de Dios, ¿no? Y por suerte, y gracias a Dios, la iglesia no es el reino de Dios, ¿no? La iglesia es un mero instrumento imperfecto que a veces Dios usa y a veces Dios deja de usar porque la iglesia le está prestando más atención a sus propios intereses y no al interés de Dios para expandir el reino de Dios, que esa es la idea original de la misión de Dios. Bueno, creo que podemos dejarlo acá, podemos charlar un poquito, porque ya después viene algo que podemos verlo el domingo que viene, que nos va a ayudar a pensar un poco en distintas tareas desde nuestro local. Dale, dale. Tenemos 5 minutos para discutir algunas cosas. También me parece que habría que cambiar el aspecto de que parece separado, lo que es la misión en términos académicos, la teoría. Yo cuando leía el pasaje de Jesús, mi padre trabaja y yo trabajo, yo me iba a una empresa, trabajaba de día, yo tenía el concepto de trabajo humano. Claro. Pero el trabajo de Jesús fue recuperar su creación, ¿no? Y entendí que la misión es recuperar a la gente, escuchar al deprimido, las cosas más básicas, separar la palabra misión de sus conceptos teológicos que nos separan porque eso nos hacen los teólogos y pastores y apóstoles. Esa misión es no separada de nuestro vivir diario, que es escuchar al deprimido que vive en el piso de arriba, al que se está por suicidar y nosotros estamos en contacto con él, cómo recuperarlo o colaborar con Dios en ese concepto diario, ¿no? En el barrio acá. Sí. La misión sin separarla de ese. Tal cual, tal cual. Me disparó lo que vos dijiste, claro. de toda la separación que hay que hacer. Claro, sí, porque a veces queda la idea de que, bueno, para ser misionero tenés que agarrar una valijita y irte a la frontera. Y desde esta perspectiva sobre, porque todavía hay un pequeño chip, por más que ya se resolvió teológicamente también, de que la iglesia no es el reino de Dios, pero todavía hay un pequeño, no en las iglesias, de querer hacer dentro de su misión. Hoy en día, ¿no? ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, la situación institucional en las iglesias sobre lo que es plantación de iglesia en lugares donde no hay testimonio y esto del reino de Dios? Un misionero que llega a un lugar donde no hay testimonio. ¿Su tarea es plantar una iglesia o pasa por otro lado? Hoy digo, ¿no? Hablo de la iglesia institucional, ¿no? De un grupito que hay que se reúne, que obviamente. Bueno, ¿no? Desde lo institucional, que va toda la carga, vamos a suponer, no sé, metodista. Voy a un pueblo donde no hay iglesia metodista, llevo un testimonio, se congregan. ¿Es la tarea del misionero de hoy llevar también la institución o hay una resolución en cuanto a esto? Y mirá, eso depende de cada iglesia, ¿no? Acá en una época, la iglesia metodista, cuando había mucha ayuda de Estados Unidos, la idea que tenía, creo que bastante clara Barbieri, el obispo, que tenía que ver con, había mucho dinero si era para levantar edificios, ¿no? Entonces la idea de misión en ese momento era esa era territorial en el sentido, ¿querés abrir una misión en Santa Fe? Bueno, yo te pago el edificio, brutos edificios. La iglesia metodista hoy en día tiene edificios millonarios, ¿no? Repartidos por enormes, son catedrales y ubicadas en lugares muy estratégicos, en ciudades de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades más importantes. Bueno, ese es el primero. En Córdoba, en Santa Fe,
Y la pregunta viene un poco por ahí, ¿no? Porque yo cuando fui a Santa Fe como pastor me encontré con semejante cosa y dije, qué bárbaro esto. ¿Y cuándo? Porque ahora éramos 25 miembros. ¿Cuándo hubo más? No, nunca hubo más. Se hizo ese templo para después llenarlo, ¿no? Y esa era un poco la idea. Y hoy en día, mantener esos templos se transformó en mantener un elefante blanco en detrimento de la real misión, ¿no? Porque para mantener los edificios que tenemos, dejamos de lado la tarea básica, porque tenemos elefantes blancos repartidos por todo el país. Y entonces, lo que vos preguntás, ir a nuevos lugares a tratar de empezar alguna tarea está bien. El tema es que se transforme en una carga institucional. Porque la iglesia tiene que estar lo más despojada posible del peso institucional. Porque si no, a la larga, mantener la estructura institucional se transforma en el objetivo principal. Y el objetivo principal, que es permear, ¿no? Y estar abierto, y ver qué misión Dios tiene para nosotros ahí, porque esa sería la pregunta, ¿no? Es decir, qué misión Dios está haciendo y nosotros nos podemos prender en eso. A veces se transforma en un obstáculo la institución, ¿no? Entonces, hoy en día me parece que justamente el problema no es buscar nuevos lugares, aunque sí desde una perspectiva ecuménica, y esto lo hizo la Iglesia Metodista, decir, bueno, no hace falta estar en todos los lugares, ¿no? Podemos compartir con otras iglesias, y no como lo hicieron en Puerto Rico desde el poder militar, ¿no? Pero es decir, bueno, si acá están la IER, por ejemplo, bueno, que sigan ellos, nosotros trabajamos acá, si tenemos alguna actividad que hacer, se puede realizar, pero siempre dándole más prioridad al testimonio, apostolado, evangelizo, o sea, los términos originarios, ¿no? Y no a plantar iglesia, me da la idea, el término que nosotros no lo usamos, porque es como decir, bueno, acá estamos nosotros, ¿no? Y ese fue el pecado de la Iglesia Metodista en determinada época de su historia, de querer competir con la Iglesia Católica, ¿no? Y si quieren ver, pero quieren ver el resultado mayor de ese pecado de querer contrarrestar y ser más grandes, y vayan a la Plaza Flores, y ahí van a ver la Iglesia Católica y la Iglesia Metodista enfrente. La Iglesia Metodista tenía un hermoso templo en la avenida Avellaneda, en Flores. Pero de repente a alguien se le ocurrió que había que ir frente a la Iglesia Católica y hacer una iglesia más alta, ¿no? Claro, bueno, y si ahí vamos, realmente vemos el fruto de eso porque no la llegaron a terminar nunca, porque fue muy costosa, no se llegó, por querer hacerla alta tuvieron que hacer cimientos muy abajo y ahora la cloaca empieza a brotar, ¿no? Uno podría decir el castigo por querer ser, o sea, no leyeron la Biblia, no leyeron la parte en donde quisieron hacer una torre más alta para llegar a Dios, y Dios les confundió el idioma, ¿no? La Torre de Babel. O sea, esas cosas, y se pensaban como misión, ¿no? La misión era competir con la Iglesia Católica. Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora con el culto. Se lo explicó Jesús a la samaritana muy simplemente.
la samaritana preguntó, ¿en qué templo va a ser la vida cristiana? ¿En este monte o en Jerusalén donde están ustedes? Jesús dijo, no va a haber un templo ni acá, ni va a haber un templo en Jerusalén. Va a ser la comunidad cristiana. Tal cual. Y eso los cristianos se reunían en casa porque los echaron del templo, los echaban de todos lados. Y no, en Europa está lleno de catedrales, hay 6 en un pueblito que se llama Mulhouse, una se usa de museo, otra, o sea, no Cafecito. porque no es que Dios está en un templo. Y se hacen catedrales en Notre Dame, se está reconstruyendo millones de euros, miles de millones. Lo que pasa es que los edificios... Que nosotros los evangélicos también lo tenemos. No, claro. Los edificios, está bien, desde el punto de vista arquitectónico uno dice, hermosura, ¿no? Pero desde el punto de vista evangélico, misión, evangélico me refiero al evangelio, ¿no? A diferencia con católico, ¿no? Desde el punto de vista del mensaje del evangelio, los templos, y eso siempre funcionó en la época de Jesús, ¿no? El templo es poder. Entonces es lo opuesto a lo que estamos diciendo de la missio Dei, ¿no? La misión de Dios no le interesa el templo. Sí, lo básico como para funcionar, pero estos templos que vos ves grandes, es porque grande significa poder, y yo me pongo poder en contra de la Iglesia Católica porque voy a ser más grande que vos, ¿no? Y eso ha destruido la idea de misión. El templo no es el instrumento. El templo no es el instrumento. Claro, no, puede llegar a serlo, pero llegado el momento, como dijo Jesús, bueno, esto en tres días... Cambios de paradigma también en la sociedad que va llevando a distintas... Claro. Bueno, la seguimos el domingo que viene, si quieren. Muchas gracias. No.